Los grandes salones del Alto Consejo Galáctico brillaban con vibrantes matices de luz estelar que reflejaban la unidad de incontables sistemas estelares. Entre los representantes se encontraba el comandante Ethan Blake, un distinguido diplomático de la Tierra. Vestido con el azul ceremonial y el oro de su gente, su corazón latía con fuerza con el peso de la decisión que estaba a punto de tomar, una decisión que conmocionaría a cada rincón de la galaxia. Los susurros ya habían comenzado. Blake estaba listo para casarse con la princesa Zeta, la hija menos admirada de la familia real Aran, conocida por su apariencia espantosa. A menudo era rechazada incluso por su propia especie. La princesa Zra no se parecía a ninguna de sus radiantes hermanas etéreas, mientras que los Arsens eran conocidos por su elegancia, con una piel suave y cristalina y ojos brillantes que brillaban como soles. Zra era diferente. Su piel era áspera, su rostro agudo y contorsionado, y sus ojos, en lugar de brillar con luz celestial, estaban hundidos y oscuros. Muchos la consideraban el epítome de la falta de atractivo. A pesar de esto, Blake había tomado su decisión. Eso dejó a la galaxia tambaleándose de incredulidad. Blake había conocido a Zara durante las negociaciones entre la Tierra y el Imperio Arcano como representante. Se le encomendó forjar relaciones pacíficas. En sus muchas discusiones con Zra, Blake descubrió una mente brillante y compasiva escondida debajo de la superficie. Ella no era la figura vanidosa, superficial que otros veían como la inteligencia, el ingenio y la determinación inquebrantable de Zeta lo cautivaron más de lo que su apariencia podría haberlo hecho. Entendía la política intergaláctica de maneras que ni siquiera sus estimados hermanos podían. Blake, un hombre de razón y corazón, vio más allá de lo superficial y en el núcleo de su espíritu. Lo que le faltaba en belleza lo compensaba con creces con sabiduría e integridad. Cuando Blake declaró su intención de casarse con Zra frente a la corte real arcana, la reacción fue inmediata. Shadeos, murmullos y incluso risas llenaron el salón. El Consejo Gobernante, un organismo conocido por su intenso orgullo por la estética, estaba atónito. La idea de que un humano, una especie conocida por su fisicalidad, eligiera a la más poco convencional de la realeza aria era impensable, pero Blake se mantuvo firme. Él no estaba interesado en la política o el estatus, admiraba a Zra por quien realmente era y quería pasar su vida con ella. La conmoción de la corte era palpable, pero nadie estaba más afectado que la propia Zeta. Hacía tiempo que había aceptado su posición como paria de la familia real. Escuchar una propuesta, especialmente de alguien tan reverenciado como Blake, era insondable. Sus rasgos afilados, generalmente fijados en una máscara de calma, se transformaron en una expresión de incredulidad. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Blake en busca de cualquier signo de engaño, pero no había ninguno. Su propuesta era genuina. La voz de Zeta tembló cuando ella respondió: ¿por qué? ¿Por qué me elegirías a mí cuando hay tantos otros más dignos? Blake sonrió con su voz suave, pero resuelta, porque eres más de lo que ven. Tu sabiduría, tu fuerza, tu corazón. Eso es lo que veo y eso es lo que elijo. Por primera vez en muchos años, una sonrisa se dibujó en el rostro de Ever. No era la sonrisa radiante de sus hermanas, pero era real, y para Blake era lo más hermoso en la galaxia. La corte zumbó con incredulidad, pero Cain Herrick, el patriarca de la familia Aran, se levantó de su trono silenciando los murmullos. Sus ojos, brillando con la luz de 1000 estrellas, se posaron sobre Blake. ¿Te das cuenta, humano, de lo que eres? Preguntando, la voz del idiota de Caín resonó por el salón ordenando silencio. Casarse con alguien de esta familia significa más de lo que puedes imaginar. Sano es como mis otras hijas. Ha sufrido mucho, y la corte no ha sido amable con ella. ¿De verdad crees que puedes soportar la carga de lo que traerá esta unión? Blake asintió firme. Entiendo los desafíos, Su Majestad, pero no me casaré con Zra por aprobación o política. Me casaré con ella porque la veo por quién es realmente, y eso es todo lo que importa. La intensa mirada del rey se suavizó apenas un poco, y después de lo que pareció una eternidad, habló muy bien. Tienes mi bendición, pero debes saber esto, comandante Blake. Este matrimonio cambiará todo, y no solo para ti. Mientras las palabras de K resonaban por el salón, Blake
Podía sentir el peso de las expectativas de la galaxia recae sobre sus hombros, pero en su corazón sabía que había tomado la decisión correcta. El matrimonio, por poco convencional que fuera, era un símbolo de algo más grande. La ruptura de viejas tradiciones, la aceptación de la verdadera conexión por sobre la superficialidad. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparativos. La boda de una humana y una princesa arcaria fue una noticia sin precedentes que se extendió por toda la galaxia y muchos aún dudaban de la elección de Blake. Las hermanas de Sea, especialmente la princesa mayor, Lyra ridiculizó abiertamente la unión de Lyra con su belleza cristalina impecable. Se burlaba de cada oportunidad y dejaba en claro que creía que Blake estaba cometiendo un grave error a pesar de las burlas y el escepticismo. Blake y Ra se volvieron más cercanos en sus momentos privados, discutieron el futuro de sus mundos y su lugar en él. Sa, una vez tranquila y reservada, comenzó a abrirse y reveló un lado de sí misma que pocos habían visto. Su mente tan aguda como siempre se complementaba con una creciente confianza. Blake la vio florecer en la líder que siempre supo que podía ser, pero a medida que se acercaba el día de la boda, las tensiones en la corte crecieron. La galaxia observó con la respiración contenida, preguntándose qué sucedería cuando el humano se casara con la princesa más improbable de la galaxia. Lo que no se dieron cuenta fue que esta unión no solo cambiaría el curso de dos vidas, sino el destino mismo de las estrellas. El día de la boda llegó y el Palacio Real de Harán era un espectáculo para contemplar sus torres de línea de gritos. Brillaban bajo la luz de estrellas distantes que arrojaban un caleidoscopio de colores a través de las tierras circundantes. El palacio zumbó con actividad mientras los dignatarios de toda la galaxia se reunían para presenciar la unión del comandante Blake y la princesa Zebra. La tensión en el aire era palpable. Muchos todavía susurraban con incredulidad sobre la audacia de un humano casándose con la menos admirada de la realeza de Harán, aunque otros tenían curiosidad tal vez. Esta unión sin precedentes era una señal de que la galaxia estaba cambiando de maneras que nadie había previsto. Blake estaba de pie en la entrada del gran salón ceremonial, su corazón firme a pesar del murmullo que lo seguía, su atuendo formal tejido con los hilos de la historia y el legado de la Tierra parecía un marcado contraste con la belleza etérea de los Arars, cuyas prendas reflejaban los colores de la nebulosa y las galaxias, pero los pensamientos de Blake no estaban en las apariencias. Su mente estaba enfocada en Zara, la mujer que había capturado su corazón de maneras que nunca esperó. El salón, vasto y adornado con brillantes estandartes de luz estelar, estaba lleno de representantes de innumerables sistemas. Cada facción había venido a presenciar el espectáculo, pero también a juzgar cuando Blake avanzó. Su mirada se encontró brevemente con la fría mirada de la hermana mayor de la princesa Lyra Zeta. Su desdén era inconfundible. Sus rasgos cristalinos se torcieron en desprecio. Para Lyra, esta boda era una farsa, una plaga en su linaje real. Pero Blake no le prestó atención. Sus pensamientos regresaron a Zebra en el otro extremo del pasillo. Las grandes puertas se abrieron lentamente y allí estaba la princesa Sa, vestida con un vestido plateado profundo que brillaba como las estrellas. Caminó hacia adelante con una gracia tranquila que sorprendió a muchos. Su piel áspera, a menudo objeto de burla, ahora brillaba bajo la suave luz, revelando una belleza que era diferente pero innegable. Se movía con confianza, su cabeza en alto, sus ojos ya no abatidos por la vergüenza, sino brillando con un propósito. La respiración de Blake se quedó atrapada en su garganta cuando ella se acercó en ese momento. Supo sin lugar a dudas que la elección fue correcta. Zefra no era la paria, todos creían que lo era. Ella era una fuerza, una estrella oculta, que aún no había revelado su brillo completo. La ceremonia comenzó con los ancianos de Harar, los antiguos sacerdotes de la Casa Real, recitando los versos de unidad entre las estrellas y su gente. Cada palabra resonó a través del salón, tejiendo juntos los destinos de dos almas de diferentes mundos. A medida que avanzaba la ceremonia, la multitud permaneció en silencio en su mayoría, a salvo por unos pocos susurros de incredulidad.
Esta unión desafiaba la tradición en todos los sentidos. Nadie lo había esperado y muchos no lo entendieron, pero los más cercanos a Blake, Isra, vieron la verdad. Vieron la forma en que se miraron, el silencio, conexión, el entendimiento que iba más allá de las palabras. Estaba claro que su vínculo no era de conveniencia o política, sino algo más profundo, algo mucho más poderoso de lo que nadie había anticipado. Cuando se pronunció la bendición final, los ancianos levantaron sus manos y el techo del salón comenzó a abrirse revelando el vasto cielo lleno de estrellas. Arriba, la luz de las estrellas inundó la habitación. Iluminando a la pareja en el altar fue un momento de puro asombro, un símbolo de la unión, entre la tierra y Arar. Entre dos mundos tan diferentes pero ahora unidos, Blake se volvió hacia Sa tomándola. «Manos en las suyas, ¿estás lista?», susurró con voz firme. Los ojos de Zeta, una vez ensombrecidos por la duda, ahora brillaban con una fuerza tranquila. «Lo estoy», ella respondió suavemente, su voz resuelta. El momento había llegado con la galaxia como testigo. Ellos intercambiaron votos prometiéndose no solo el uno al otro, sino al futuro de su gente. Blake prometió estar a su lado no como diplomático o representante de la Tierra, sino como su socio, su igual será. A su vez prometió liderar con sabiduría para abrazar su nuevo papel con la misma fuerza e intelecto que había cautivado a Blake desde el principio. Cuando la ceremonia llegó a su fin, hubo un silencio atónito. En todo el salón, nadie había esperado un momento tan emotivo y genuino entre los dos. Incluso la princesa Lyra, a pesar de su desprecio inicial, no pudo ocultar su sorpresa, pero justo cuando el silencio persistía, un repentino estallido de luz estalló desde el cielo. Arriba gestos llenaron el salón mientras las estrellas mismas parecían cambiar y bailar era un fenómeno que nadie había visto antes, una reacción cósmica a la unión de Blake y Zebra. Las estrellas, una vez estáticas, ahora se movían en armonía formando constelaciones que no habían sido visibles en siglos. Los ancianos intercambiaron miradas asombradas, y Kat Jerick, sentado en su imponente trono, se puso de pie. Sus ojos brillantes se abrieron cuando se dio cuenta del significado de lo que estaba sucediendo. Las estrellas estaban respondiendo al matrimonio. Una señal de que esta unión era mucho más de lo que nadie había predicho. Blake y Isra, de pie juntos en el centro del salón, miraron hacia arriba con asombro. La galaxia misma parecía estar bendiciendo su matrimonio, una afirmación cósmica de que su amor, aunque poco convencional, estaba destinado a cambiar las estrellas mismas. Mientras la luz de las estrellas los bañaba en su resplandor, Blake se volvió hacia Seba con el corazón hinchado de emociones. «Solo el comienzo», susurró apretando su mano. Sarah sonrió, una sonrisa que para Blake era más radiante que todas las estrellas en la galaxia. Sí, estuvo de acuerdo, su voz se llenó de esperanza. «Solo el comienzo», y con eso el matrimonio más improbable de la galaxia fue sellado no solo a los ojos de su gente, pero en la estructura misma del universo. Lo que sucedería en los días y años venideros aún era incierto. Una cosa estaba clara: esta unión tenía el poder de remodelar el destino de sus mundos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La celebración que siguió a la boda fue moderada, un reflejo de las reacciones inciertas y tumultuosas en toda la galaxia. Mientras Blake y Isra compartían tranquilos momentos de alegría, los pasillos del Palacio Real y de Arar estaban llenos de conversaciones silenciosas, especulaciones e inquietud. Para muchos, la unión era un símbolo de esperanza, una señal de que tal vez la galaxia podría ir más allá de viejos prejuicios y tradiciones rígidas. Pero para otros era un desafío a todo lo que habían conocido. Mientras Blake y Siever estaban juntos en uno de los grandes balcones con vista a la resplandeciente ciudad de abajo, podían sentir el peso de esas emociones conflictivas que caían sobre ellos. Las estrellas que una vez habían bendecido su unión ahora se sentían distantes y frías, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué vendría después. «Has agitado la olla más de lo que sabes», dijo una voz detrás de ellos. Blake y Isra
se giraron para ver al hermano mayor del príncipe sirio Zeta y al príncipe heredero de Arar, de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro, aunque sorprendentemente atractivo en la forma arcana, no mostraba ningún rastro de alegría. No había malicia, sino una resignación tranquila en su expresión, como si ya hubiera previsto la tormenta en el horizonte sin darse cuenta. Blake respondió con voz tranquila pero firme. Pero esto nunca se trató de política o apariencias. Sharion asintió lentamente. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba a su nuevo cuñado. Tal vez no, pero has hecho una declaración a la galaxia. Ya sea que lo hayas querido o no, hay quienes darán la bienvenida a esto y hay quienes lo verán como una afrenta a todo lo que representamos. Zra, que había permanecido en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. Estoy acostumbrado a estar en un frente. Sherion dijo que su tono tenía una fuerza tranquila. Lo que piensen de mí no importa. Lo que importa es lo que viene después. La expresión de Seran se suavizó mientras miraba a su hermana. Siempre has sido más fuerte que los demás. Te di crédito por Zra, pero la fuerza por sí sola no lo hará. Protégete. De lo que viene Blake frunció el ceño al percibir un significado más profundo detrás de las palabras del príncipe. ¿Qué quieres decir con Sharion? Dudó por un momento como si estuviera sopesando si hablar abiertamente, y luego con un suspiro se acercó. Hay facciones dentro de la corte real dentro de la galaxia, incluso aquellos que han buscado desestabilizar el equilibrio de poder durante mucho tiempo. Su matrimonio con Zra les ha dado una excusa para actuar. Ven esta unión como una amenaza a su control sobre la forma en que siempre han sido las cosas. Blake y Zra intercambiaron una mirada. La gravedad de la advertencia de Zran se hizo evidente. Entonces nos están usando como catalizador, Zra murmuró. Su mente ya estaba corriendo con posibilidades. Pero, ¿a quién y qué quieren? La mirada de Zran se oscureció. Hay susurros de una alianza que forma una coalición en la sombra que busca derrocar al Consejo de la Altura Galáctica. Quieren agregar el orden actual y crear un nuevo régimen, uno que no se adhiera a los principios de unidad y paz. Y te están observando de cerca, esperando el momento adecuado para atacar. Blake apretó los puños. El diplomático en él se erizó ante la idea de la guerra y el caos. Usarán nuestro matrimonio como excusa para fracturar la galaxia. Sí, Serion, confirmó. Lo pintarán como el comienzo del intento de la Tierra de infiltrarse en el linaje real arcano, para obtener poder a través de medios no convencionales. No importa que tus intenciones sean pura percepción, como siempre impulsará. Sus acciones, los agudos ojos de Zeta, brillaron con determinación. Debemos actuar primero. No podemos dejar que controlen la narrativa. Blake asintió con la cabeza en acuerdo, pero ¿cómo sí? ¿Esta alianza está operando en las sombras? ¿No podemos atacar sin más información? Sharion pareció pensativo por un momento antes de hablar de nuevo. Hay alguien que podría ayudar a un ex asesor del Alto Consejo que ahora vive en el exilio. Conoce el funcionamiento interno del Consejo mejor que nadie y es muy versado en los juegos políticos que juegan estas facciones. ¿Por qué está en el exilio? Blake preguntó con cautela. Fue acusado de traición, Sherion respondió. Pero la verdad es mucho más complicada. Algunos dicen que fue incriminado, otros afirman que realmente conspiró contra el Consejo de cualquier manera. Él tiene la clave para comprender las fuerzas en acción. Aquí los ojos de Sun se entrecerraron. ¿Cómo se llama? Velor Gerus Sharion dijo en voz baja, su voz con un peso de respeto y cautela. Reside en el borde exterior de la galaxia, en una luna desolada en el sistema Rus. Pocos saben su paradero, pero puedo arreglar una manera para que lo conozcas. La mente de Blake corría mientras procesaba la nueva información. Belker-Jer era un nombre que conllevaba miedo e intriga, sí. Podían convencerlo de ayudar, podrían obtener la ventaja que necesitaban para evitar una guerra galáctica, pero había riesgo. Gerus era una figura peligrosa, alguien que había bailado demasiado cerca del poder y había sido quemado por ello. «Iremos, Sor», dijo firmemente, sorprendiendo tanto a su hermano como a Blake con su decisión. Si hay una posibilidad de que pueda ayudarnos a detener esto antes de que comience, no podemos permitirnos perder el tiempo. Serion le dio una mirada larga y mesurada antes de asentir. Muy bien, yo organizaré el transporte bajo el radar, pero ten cuidado, Zra Gerus. Juega sus propios juegos.
Y puede que no te guste el precio que exige, con eso Sharion se dio la vuelta y los dejó, solos en el balcón. Sus palabras persistiendo en el aire fresco de la noche como un eco distante de la tormenta que se avecina. Blake se volvió hacia Siba con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Estás seguro de esto, Belker? Herus no es alguien que se pueda tomar a la ligera. Sarah lo miró a los ojos con una firme resolución. Estoy seguro de que tenemos que hacer esto, Blake. Por nosotros, por nuestra gente, por la galaxia. No podemos dejar que ganen. Blake asintió lentamente y tomó su mano entre las suyas. Entonces enfrentaremos lo que sea que venga. Juntos permanecieron allí uno al lado del otro bajo el vasto y brillante cielo. Sabían que su viaje apenas había comenzado. La unión que había sacudido la galaxia era ahora la chispa que podría encender una tormenta de fuego, una que podría traer una paz duradera o sumergir las estrellas en el caos. Y mientras las sombras de la conspiración y la guerra comenzaban a agitarse, Blake y Sra se prepararon para enfrentar la tormenta creciente de frente. El viaje al sistema Rus fue largo y lleno de peligros. Blake y Zeta viajaron bajo la supervisión de comerciantes a bordo de un pequeño carguero anodino proporcionado por Sharion. La tripulación seleccionada personalmente por el príncipe consistía en mercenarios de confianza y espaciales experimentados. Cada uno juró guardar el secreto y se movieron rápidamente navegando a través de regiones inexploradas del espacio para evitar ser detectados por los ojos hostiles. La galaxia estaba en alerta máxima después de su boda y no podían permitirse el lujo de llamar la atención. Seth estaba en el carguero, plataforma de observación, mirando los gases arremolinados de una nebulosa cercana. A través de la ventana el color vibrante y caótico reflejaba sus emociones tanto como creía en su causa. La duda asintió con la cabeza. ¿Podrían realmente detener la creciente marea de disidencia y rebelión o estaban caminando directamente hacia una trampa? Blake se acercó. A ella por detrás, sintiendo su inquietud, colocó una mano sobre su hombro ofreciéndole consuelo silencioso. Velor, Herusdra murmuró. ¿Qué sabes de él? Blake hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Alguna vez fue un brillante estratega y asesor del Alto Consejo Galáctico. Su influencia fue inmensa, algunos dicen demasiado inmensa, cuando surgieron rumores de su traición. El Consejo actuó rápidamente para exiliarlo, pero siempre hubo susurros de que los cargos fueron inventados. Nadie realmente sabe la verdad. Zra se volvió para mirarlo, sus ojos oscuros llenos de determinación. ¿Confías en él? Blake vaciló. Confío en que él sabe más sobre el funcionamiento interno de la C y sus enemigos que nadie más, pero confía en él. No sé, es peligroso. Y sus motivos son propios. Serra asintió con la cabeza. Su mente ya estaba concentrada en la tarea. ¿Qué nos espera? Entonces tendremos que tener cuidado si es nuestra única pista. No tenemos otra opción. Mientras se acercaban al sistema de los R, la tripulación del carguero se tensó. El sistema era notorio por su aislamiento, sus lunas rocosas habitadas por marginados contrabandistas y aquellos que preferían vivir lejos de las miradas indiscretas del Alto Consejo Galáctico. Velor Herus había elegido bien su exilio. La luna donde residía Jerus Rus Prime era un lugar hostil, estéril. Su superficie estaba llena de cráteres profundos, restos de batallas olvidadas hace mucho tiempo, mientras el carguero descendía a través de su espesa atmósfera cargada de cenizas. Blake podía ver los restos de antiguas naves de guerra esparcidas por el paisaje, sus cascos retorcidos, un testimonio de la violenta historia de los Mo. El aterrizaje fue duro. La nave se sacudió al asentarse en el terreno irregular. El aire exterior era tenso, apenas respirable y llevaba el olor acre de azufre. Blake y Zra Donning, con trajes protectores, desembarcaron con un pequeño equipo. Sus pasos resonaban en el silencio inquietante al borde de la zona de aterrizaje. Había una sola estructura imponente, un viejo búnker militar ubicado en la fortaleza de Jer. La entrada estaba custodiada por dos droides imponentes. Su armadura oxidada era un signo de edad, pero aún mortal. Esto es todo, Blake dijo en voz baja mientras se acercaban. Los droides los escanearon en silencio antes de permitir que el grupo dentro. El aire dentro del búnker era frío y rancio, iluminado solo por luces parpadeantes en el techo. Era un marcado contraste con la grandeza de las cámaras del Alto Consejo Galáctico.
o el Palacio Real y Arar. Aquí reinaba la practicidad. Fueron conducidos por un largo corredor hasta que llegaron a una gran cámara circular en su centro. Estaba sentado Velor Gerus. Era mayor de lo que Blake esperaba, aunque sus ojos eran tan agudos como siempre, brillando con inteligencia y un toque de malicia. Su piel curtida y arrugada hablaba de años, pasados en exilio, pero su postura permaneció. Regio se sentó en una silla simple, rodeado por una colección de libros antiguos, datapads y mapas holográficos de la galaxia. Su apariencia era desaliñada, pero había un innegable error de autoridad en él. «Comandante Blake», Gerus dijo, su voz suave y medida, con un dejo de diversión. «Y princesa». «Sra de Arker, ¿a qué debo el honor de esta visita inesperada?» Blake dio un paso adelante, su expresión neutral pero respetuosa. «Necesitamos tu ayuda». Los ojos de Jer parpadearon con curiosidad. «Ayuda de un hombre que la galaxia considera un traidor, Thra». Cruzó sus brazos, su mirada firme. «No nos preocupa tu reputación, Belker. Necesitamos información sobre las facciones que conspiran contra el Consejo. Están usando nuestro matrimonio como pretexto para desestabilizar la galaxia y necesitamos detenerlos». Por un momento, Gerus no dijo nada, simplemente mirando a la pareja con una expresión inescrutable. Luego se rió suavemente. «Ah, sí, tu matrimonio, el escándalo del siglo, un diplomático humano casándose con la menos adorada de las princesas arias. ¡Qué audaz!». Los ojos del comandante Sun se entrecerraron, pero se mordió la lengua. Blake, sintiendo la tensión, intervino. «No vinimos aquí para que nos insulten, Gerus. Vinimos porque sabemos que tienes información valiosa. Has visto el funcionamiento interno del Consejo, los juegos de poder, las facciones que operan tras bambalinas. Necesitamos saber quién mueve los hilos». Gerus se reclinó en su silla, juntó los dedos mientras consideraba su pedido y «¿Qué te hace pensar que te ayudaría?». Thra dio un paso adelante. Su voz cortó el aire como una espada, «porque fuiste dejado de lado por las mismas personas a las que servías. Te quitaron tu poder, tu influencia y te dejaron pudrirte en el exilio, pero conoces la galaxia mejor que nadie, y creo que preferirías verla prosperar bajo un nuevo liderazgo que descender al caos». Los ojos de Jer brillaron con interés. «Eres una princesa intrigante por un largo momento». La habitación quedó en silencio, y luego lentamente Gerus se levantó de su silla y caminó hacia ellos. Su mirada se movía entre Blake y Sa. «De hecho, se está formando una coalición», dijo con voz baja y deliberada. «Una alianza en la sombra formada por facciones descontentas de toda la galaxia G. Algunos son miembros del propio Consejo. Otros son señores de la guerra, sindicatos del crimen y viejos enemigos del Imperio Arcano. Han estado esperando para el momento adecuado para atacar y tu matrimonio les ha dado la excusa que necesitaban». La mandíbula de Blake se tensó. «¿Quién los dirige?». Gerus hizo una pausa y entrecerró los ojos. «Hay muchos jugadores, pero del que debes preocuparte es de alguien muy cercano a ti». El corazón de la princesa Zeta dio un vuelco. «¿Quién?». Los labios de Jer se curvaron en una leve sonrisa. «Princesa Lyra». Las palabras golpearon a Zra como un golpe físico. Los ojos de Blake se abrieron con incredulidad. «Lyra». La hermana de Zeta Jarus asintió. «Sí, la traidora perfecta, hermosa, admirada y absolutamente despiadada. Ha estado trabajando detrás de escena durante años, reuniendo aliados y manipulando eventos para posicionarse como la próxima gobernante de la galaxia. Tu matrimonio. Blake amenaza sus planes y ella no se detendrá ante nada para destruirlos a ambos». La mente de Zeta hizo girar un torbellino de emociones que amenazaban con apoderarse de ella. Lyra. La hermana que siempre se había burlado y menospreciado ahora estaba planeando su caída. La comprensión envió un escalofrío por su columna. La voz de Blake era sombría. «Entonces no tenemos tiempo que perder». Gerus sonrió oscuramente. «De hecho, si quieres detenerla, tendrás que actuar rápidamente, pero ten cuidado. Lyra es más peligrosa de lo que crees. Tiene aliados poderosos y no tiene miedo de jugar sucio». Zra enderezó su resolución, endureciéndose. «Entonces jugaremos más sucio.
Blake intercambió una mirada con ella, su admiración por ella creciendo incluso frente a esta revelación. Juntos enfrentarían esta nueva amenaza, cueste lo que cueste. Jerus los observó con una sonrisa cómplice. Las ruedas de sus propios planes girando les había dado lo que necesitaban. Pero en el juego de poder de la galaxia, ningún movimiento se hacía sin un motivo oculto, y cuando Blake y Sra dejaron el búnker preparados para enfrentar la traición que acechaba dentro de su propia familia, la tormenta que se había estado gestando en el horizonte finalmente comenzó a estallarse cuando Blake y Sra regresaron al carguero. El peso de la revelación de Jer presionó fuertemente sobre ellos. Lyra, la propia hermana de Zeta, orquestó una insurrección que podría destrozar la galaxia. Era casi demasiado para comprender, pero ellos no podían darse el lujo de dudar si Lyra estaba liderando la rebelión. Tenían que actuar rápidamente antes de que ella consolidara su poder aún más. El carguero cobró vida con un zumbido. Sus motores se activaron mientras se preparaban para dejar Prime. La tripulación, sintiendo la gravedad de la situación, trabajó en silencio. Blake se sentó al lado de Zeta en la cabina, su mirada fija en la estrella que tenía delante. Podía sentir la tensión que irradiaba de ella, el conflicto dentro de ella, mientras luchaba con el conocimiento de la traición de su hermana. ¿Estás bien?, preguntó Blake suavemente, rompiendo el silencio. Zeta no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la estela de estrellas vacío. Fuera de la ventana, su mente, un tumulto de emociones, ira, incredulidad, dolor, todo se arremolinaba dentro de ella. Luchando por el dominio, finalmente habló. Habló en voz baja y controlada. «Debería haberlo visto», dijo amargamente, «todos esos años». Lyra me miró con desprecio. Se burló de mí por ser la hermana fea, la que nadie quería. Pensé que su crueldad nació de la vanidad. Pero era más que eso. Estaba planeando esto desde el principio. Blake alcanzó su mano dándole un apretón tranquilizador. No podrías haber sabido que Lyra ocultaba sus verdaderas intenciones a todos, pero ahora lo sabemos y tenemos la oportunidad de detenerla. Sa se volvió hacia él, sus ojos oscuros y decididos. No se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Y si yo tengo que detenerla yo mismo, lo haré. Blake podía oír la resolución en su voz, pero también sentía el dolor que estaba conteniendo. Sa siempre había vivido en la sombra de Lyra, pero ahora se veía obligada a enfrentarse a su hermana no solo como rival, sino como enemiga. Sabía cuán profundamente la hería esta traición, incluso si ella se negaba a demostrarlo. Antes de que Blake pudiera responder, una sacudida repentina sacudió el carguero. Las alarmas sonaron y la nave se tambaleó hacia un lado, enviando a ambos a volar hacia adelante. La tripulación se apresuró a gritar por encima de las estridentes señales matinales. «¿Qué está pasando?», Blake exigió mientras él y Sra se erguían. El piloto palideció. «Estamos bajo ataque. Un escuadrón de naves de guerra arcanas acaba de aparecer en nuestros escáneres. Están bloqueando nuestra ruta de escape». El corazón de Blake se hundió. Era demasiado pronto. Lyra había actuado más rápido de lo que habían anticipado. Los ojos de Zeta se entrecerraron. «Ella sabe que estamos aquí». La C cobró vida y una voz familiar llenó la cabina. Suave y fría. «Comandante Blake, princesa Zira. Tenía un presentimiento. Te encontraría aquí. Eras Lyra». La mandíbula de Blake se tensó. Su mano instintivamente alcanzó la C. Lyra dijo, su voz firme a pesar de la situación. «No pensé que te revelarías tan pronto». Una risa fría resonó. A través de los altavoces. «¿Por qué no? Ya no hay necesidad de sutilezas, verás, querida. Hermana, tengo todo lo que necesito, el consejo, los nobles, incluso algunas de las facciones del borde exterior, todos me apoyan. Tu pequeño matrimonio. La alianza no significa nada». Zeta dio un paso adelante, su voz cortando la tensión como una espada. «Has traicionado a nuestra gente, Lyra. ¿De verdad crees que la galaxia se unirá detrás de ti?» «No me importa lo que piense la galaxia», Lyra respondió suavemente. «Esto es sobre poder Zra, algo que nunca has entendido. Puedes esconderte detrás de los ideales nobles todo lo que quieras, pero al final el poder es lo que importa. Y lo tengo». Blake le lanzó una mirada a Zerra, que estaba visiblemente hirviendo.
de ira. Pero antes de que pudiera responder, la nave se sacudió de nuevo. Los escudos del espantapájaros destellaron cuando el fuego enemigo los golpeó. «No puedo aguantar mucho más», gritó uno de los miembros de la tripulación. Blake tomó una decisión rápida. Fijó rumbo a la nebulosa Sarnath. Es lo suficientemente densa. Para ocultarnos, el piloto dudó, pero la orden tajante de Zeta no dejó lugar a dudas. «Hazlo». El espantapájaros se desvió de rumbo. Su motor se esforzaba mientras aceleraba. Hacia la masa arremolinada de la nebulosa afuera, las naves de guerra. Aran persiguieron sus formas cristalinas elegantes, cortando el vacío como cuchillas. La voz de Lyra regresó llena de confianza, burlona, corriendo. Blake esperaba más del gran diplomático de la Tierra, pero no importa, te encontraré. Y cuando ni siquiera el título de Cyber la salvará, el comunicador se cortó abruptamente, dejando un silencio escalofriante. A su paso, Zra apretó los puños, sus ojos ardían de furia. Blake podía sentir la tensión saliendo de ella en oleadas. «No va a detener a Blake», dijo Zor. «Con los dientes apretados no se detendrá hasta que destruya todo y a todos los que nos importan». Blake asintió. «Con tristeza necesitamos reagruparnos, encontrar aliados. Podemos confiar en que no hay forma de que podamos luchar contra ella por nuestra cuenta». La mirada de Zeta se endureció. «Luchamos contra ella, Blake, pero no en sus términos». El carguero se hundió en la nebulosa. Sus sensores se enturbiaron por las espesas nubes de gas ionizado. Blake y Zara sabían que estaban entrando en una nueva fase de su batalla. Lyra había hecho su movimiento y ahora la guerra por el futuro de la galaxia había comenzado de verdad. Pero en el caos arremolinado de Moneta, la nebulosa con el peligro acechando a cada paso, una cosa era segura: Blake y Zra estaban listos para enfrentarse a LRA, listos para enfrentar la traición dentro de su propia familia, y listos para detener la guerra de las sombras que amenazaba con consumir las estrellas. El camino por delante era peligroso, pero juntos encontrarían una manera de atravesar la tormenta. El Fraer se desplazó silenciosamente a través de las densas nubes ionizadas de la nebulosa Sarnath. Todo crepitaba con estática de los gases arremolinados fuera de la galaxia más allá. Estaba velado por la niebla brillante y dentro de sus confines, la nave era un fantasma invisible, inaudito, perdido en el caos de las tormentas de energía de la nebulosa. Pero Blake estaba sentado en la sala de guerra tenuemente iluminada, sus pensamientos pesados mientras planeaba su próximo movimiento en la mesa. Zeta estudió una proyección holográfica de la galaxia. Sus ojos oscuros se entrecerraron con concentración. El peso de la traición de Lyra se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Pero Blake sabía que no podían permitirse el lujo de pensar en ello. Necesitaban aliados, poderosos, con Lyra reuniendo una facción dentro del Imperio Aran. Eran superados en número y en armamento. Zeta rompió el silencio primero. Su voz era mesurada, pero llena de determinación. «Necesitamos contactar a los Varian». Blake levantó la vista, sorprendido. Los Varian han sido neutrales durante siglos. ¿Por qué se involucrarían en esto? La mirada de Zeta se encontró con la suya, firme y resuelta. Se han mantenido al margen de la política galáctica porque no han tenido motivos para intervenir. Pero la rebelión de Lyra no se trata solo del poder de Arcaran. Su objetivo es desestabilizar todo el orden interestelar, el equilibrio de valores de los Varian. Y si Lyra gana, la galaxia caerá en el caos. Esa es razón suficiente. Blake se reclinó considerando sus palabras. Los Varian eran una especie enigmática. Su civilización era más antigua que la mayoría de los sistemas estelares. Eran conocidos por su tecnología incomparable y su estricta adherencia a la neutralidad en todos los conflictos. Si alguien podía inclinar la balanza en contra de Lyra, eran ellos. Pero convencerlos de que actuaran era otra cuestión completamente distinta. «No estoy en desacuerdo», Blake dijo con cuidado. «Pero los Varan son notoriamente difícil de alcanzar y mucho menos persuadir. Necesitaríamos una razón sólida, algo que demuestre que las acciones de Lyra son una amenaza para ellos». Zra dio una pequeña sonrisa sombría. «Ahí es donde estamos. De suerte mi madre, antes de fallecer, forjó una alianza secreta con los Varians, una precaución en caso de que el Imperio Arcano alguna vez cayera en confusión. Los Varians nos deben un favor». Blake frunció el ceño. «¿Y estás seguro de que honrarán eso?».
Zeta se mantuvo firme su expresión. Lo harán, pero tenemos que llegar a ellos primero, antes de que Lyra haga su siguiente movimiento. Antes de que Blake pudiera responder, alguien tocó a la puerta. Era uno de los miembros de la tripulación, su rostro pálido y... «¡Urgente, comandante princesa!». El miembro de la tripulación dijo sin aliento: «Hemos detectado una nave siguiéndonos a través de la nebulosa. Es clase sigilosa. Diseño AR Karen Blake». Intercambió una mirada aguda con Sa Lyra. Sarah negó con la cabeza. Sus ojos se entrecerraron. Pensando que no, si fuera Lyra ya habría atacado. No perdería tiempo. Siguiéndonos Blake Rose, su mente acelerada. Quienquiera que sea, nos encontraron, necesitamos saber si son amigos o enemigos. Los dos se apresuraron a la cabina donde la tripulación del espantapájaros trabajó frenéticamente para analizar la nave que se acercaba a los sensores. Estaban irregulares, codificados por la interferencia de la nebulosa, pero el tenue contorno de la nave furtiva era inconfundible. En el radar, «Abre un canal», Blake ordenó. Su voz firme a pesar de la tensión. «Veamos con quién estamos tratando, el C». Crepitó a la vida, y después de un momento de estática, una voz se escuchó suave, confiada y sorprendentemente familiar. «Comandante Blake, princesa SRAT, he estado buscando». Los ojos de Blake se abrieron de par en par en reconocimiento. «Capitán Callas», la voz en el otro extremo se rió suavemente lo mismo. «Supongo que no esperabas verme». Aquí Blake exhaló lentamente. El capitán Calus era un ex oficial militar de Arcarum, uno de los pocos que se habían desilusionado con la creciente sed de poder del imperio. Se había vuelto rebelde, hace años, formando una resistencia encubierta contra la tiranía imperial, aunque su presencia en la galaxia era más un rumor que un hecho. Blake había oído hablar de él, pero nunca esperó que sus caminos se cruzaran. «¿Qué quieres, Calus?», preguntó Zra con tono cauteloso. «Podría preguntarte lo mismo a ti». La princesa Calus respondió suavemente, pero Letun fue directo al grano: la rebelión de Lyra. No es ningún secreto, y se está extendiendo más rápido de lo que nadie anticipó. Tengo gente dentro de su círculo interno, y créeme que la galaxia está a punto de ir a la guerra. Sin embargo, ustedes dos son una amenaza para sus planes, por eso estoy aquí para ofrecer una alianza». Blake y Zra intercambiaron una mirada. Fue una oferta inesperada, pero una que no pudieron descartar de plano. «¿Cuál es tu ángulo?», preguntó Blake con tono cauteloso. «¿Por qué alinearse con nosotros?». La voz de Cole se puso seria. «Porque no quiero ver la galaxia destrozada por las ambiciones de Lyra más que tú. Ella desestabilizará todo por lo que luché demasiado tiempo para ver el equilibrio destrozado por otra toma de poder imperialista allí». Hubo una larga pausa mientras Blake sopesaba la oferta. Podía sentir la mirada de Seth sobre él, esperando su decisión. Confiar en Calus era una apuesta, pero en su posición actual necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. «Aceptamos tu oferta», Blake dijo al fin con voz firme, «pero necesitaremos pruebas de que puedes cumplir tus promesas». Calus se rió suavemente. No esperaba menos. «Nos reuniremos en persona para discutir los detalles. Te enviaré las coordenadas. Ahora prepárate». La transmisión se cortó y la tripulación confirmó rápidamente las coordenadas. «Les envié una base de asteroides escondida en las profundidades de la nebulosa». Se la cruzó. Brazos sus ojos pensativos. «¿Confías en él?». Blake negó con la cabeza ligeramente. «La confianza es un lujo que no podemos permitirnos ahora mismo, pero si Calus está diciendo la verdad, su red podría ser la clave para superar en maniobras a Lyra». Zra asintió con la cabeza. Su expresión se endureció con determinación. «Entonces, esperemos que esté de nuestro lado, porque si Lyra está tan cerca de la victoria como dice, no tenemos mucho tiempo mientras el espantapájaros ajusta el curso hacia la base oculta». Blake sintió el peso del futuro de la galaxia presionándolo. La guerra estaba llegando más rápido de lo que habían anticipado, y con cada nuevo aliado, cada nueva revelación, las apuestas crecían más. Pero una cosa estaba clara: no podían luchar esta batalla solos, y si tenían alguna esperanza de detener a Lyra, necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener, sin importar cuán peligrosas pudieran ser las alianzas. El espantapájaros se desvaneció más profundamente en la nebulosa, desapareciendo de la vista mientras corrían hacia su siguiente confrontación sin darse cuenta de las sombras, reuniéndose en las profundidades de la galaxia.
El carguero se deslizó a través de las corrientes traicioneras de la nebulosa Su, destino la base de asteroides oculta donde esperaba el capitán Callus Blake. Sintió una sensación creciente de inquietud, pero no podía permitirse el lujo de dejar que la duda los frenara ahora cada segundo. Perdido era otro momento más cerca de Lyra consolidando su poder y la galaxia inclinándose hacia la guerra mientras se acercaban a las coordenadas. La base emergió de las nieblas arremolinadas, masa de roca irregular apenas visible. Contra los tentáculos brillantes de la nebulosa, una serie de bahías de atraque ocultas se abrieron para recibirlos, y pronto la nave se instaló en la seguridad del interior cavernoso de la base Blake y Serra. Desembarcaron recibidos por un contingente de soldados fuertemente armados. En su timón estaba el capitán Callas, un hombre alto de cabello oscuro con ojos penetrantes que parecían no perderse nada. Estaba vestido con un elegante uniforme de combate. Su comportamiento tranquilo y calculador, lo que dijo Callus de bienvenida, su voz suave pero con un borde de peligro. Confío en que el viaje no fuera demasiado traicionero. Blake cruzó los brazos, sus ojos escaneando el entorno desconocido. ¿Vamos al punto? Dices tener información sobre los planes de Lyra. Estamos aquí para ver si puedes entregar Callus. Sonrió claramente, disfrutando del enfoque directo de Blake, siempre directo al negocio. Comandante, respeto, eso sígueme. Fueron llevados a lo profundo de en la base, pasando por pasillos llenos de miembros de la resistencia bulliciosos. Estaba claro que Callus había construido una operación impresionante, aunque su escala completa permaneció oculta en una sala de reuniones. Callus activó un mapa holográfico de la galaxia, sus sistemas estelares parpadeando con puntos de datos y movimientos de tropas. Como dije, la rebelión de Lyra se está extendiendo más rápido de lo que nadie anticipó. Callus comenzó a señalar el mapa. Ella ya se aseguró la lealtad de varias flotas clave de Arcaran y sus fuerzas se están moviendo para desestabilizar no solo al Imperio, sino a los sistemas circundantes. Se está posicionando como la salvadora de un nuevo Orden 1, donde los Arsens dominan a través de la Fuerza Z. El rostro se oscureció, sus manos apretadas a sus costados. ¿Cuál es su próximo movimiento? Callus se acercó a un sector cerca de la núcleo galáctico. Está planeando un ataque a la capital del Alto Consejo Galáctico. Si tiene éxito, será el organismo rector del gobierno central y sumió a la galaxia en el caos. Sus fuerzas se están reuniendo aquí. Señaló un sistema cercano, pero mantiene oculta toda su fuerza hasta el momento del ataque. La mente de Blake se aceleró. Necesitamos advertir al Consejo, fortalecer la capital antes de que pueda lanzar este asalto. Callus asintió, pero su expresión permaneció sombría. No será fácil. Tiene espías en todas partes, incluso dentro del propio Consejo. Cualquier movimiento que hagamos será contrarrestado a menos que podamos maniobrar para superarla. Z dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero resuelta. Necesitaremos hacer una demostración de fuerza. Si podemos reunir suficientes sistemas estelares neutrales a nuestro lado, podemos crear un bloqueo antes de que llegue a la... Ninguno de nosotros podrá detenerlo. Los días que siguieron fueron una confusión de preparación frenética. Blake y Serra trabajaron incansablemente para coordinarse con sus aliados dispersos. Reunieron sistemas que habían permanecido neutrales durante demasiado tiempo. Se enviaron mensajes en secreto y se movilizaron flotas para interceptar las fuerzas de Lius. Antes de que pudieran llegar a la capital, la confrontación final se vislumbró en el horizonte mientras su flota improvisada se reunía cerca de los sistemas centrales. Blake se paró en el puente de la nave insignia observando las estrellas pasar rápidamente. Seth se unió a él, su presencia de cal en la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. ¿Crees que tenemos suficiente?, preguntó en voz baja, sus ojos escaneando la inmensidad del espacio. Blake no respondió de inmediato. Había visto suficientes batallas para saber que los números no siempre eran el factor decisivo, pero cuando miró a Serra, sintió el peso de todo por lo que habían luchado. Sus vidas, sus mundos y la frágil esperanza que llevaban. Tenemos que hacerlo, dijo al fin. No hay vuelta atrás. Ahora el sensor parpadeó y cobró vida al detectar la aproximación de la flota de Lius. Era enorme, más grande de lo que habían anticipado y erizado de naves de guerra avanzadas, todas las naves preparadas para el combate. Blake ordenó con voz firme.
A pesar de las probabilidades, mantenemos la línea aquí. No podemos dejarlos pasar la batalla. Comenzó en un destello cegador de armas de energía y escudos, las dos flotas. Chocaron en el frío vacío del espacio la oscuridad iluminada por el fuego de la guerra. Las fuerzas de Blake estaban en inferioridad numérica, pero su posicionamiento estratégico y coordinación les dieron una ventaja. La comprensión de Zeta de las tácticas de Aran resultó invaluable, ya que contrarrestaron cada movimiento de Lyra, pero la nave insignia de Lyra se alzaba en Mino de Sen, la distancia. Y Blake sabía que esta batalla no terminaría hasta que la enfrentaran directamente. «Llévanos». Blake ordenó. Su voz sonrió. «Necesitamos terminar esto». Mientras su nave cerraba la distancia con la nave de mando de Lius, Blake sintió el peso del momento sobre él. Esta era la confrontación final, todo lo que habían sacrificado, cada elección que habían hecho. Los había llevado a este punto. Violaron la nave de Lyra en una tormenta de fuego y acero, Blake y Sra liderando la carga. Los pasillos de la nave insignia eran un laberinto de diseño arcano, pero Sra los conocía bien. Se abrieron paso a través de los guardias de Lyra. Los ecos de la batalla resonaban en sus oídos. Por fin llegaron a la sala del trono. El corazón de la nave. Lyra estaba en su centro, su belleza cristalina intacta, por el caos que la rodeaba. Los miró con fría diversión. «Así que has venido a desafiarme», dijo su voz goteando desdén. «Debería haber esperado tanto». «Esto termina ahora, Lyra Z», dijo su voz firme. «La galaxia no necesita un tirano». Los ojos de Lyra se entrecerraron, y por primera vez Blake vio un destello de algo más que arrogancia. Miedo. Blake se volvió hacia Sis y su red. ¿Cuánto apoyo puede brindar? Los ojos de Cole brillaron con algo lo suficientemente ilegible como para marcar la diferencia. «Pero antes de continuar, necesito saber algo». Miró directamente a Zrazu. Tono se agudizó. «Has estado en las sombras de la corte arcana durante años, princesa. ¿Por qué mi gente debería seguirte?» Ahora Blake se tensó listo para defender a Sbra, pero ella levantó una mano para detenerlo. Ella enfrentó la mirada de Cole sin pestañear porque sé la verdad sobre mi hermana, sé lo profundo de su ambición, y sé lo que está dispuesta a sacrificar para lograrlo. Pero más que eso, entiendo las necesidades de la galaxia, mejor de lo que ella alguna vez lo hará si la sigues. Obtendrás tiranía si me sigues. Obtendrás equilibrio. Es así de simple. Hubo un largo silencio mientras Callus la estudiaba, la tensión espesa en el aire. Luego lentamente asintió. «Muy bien», dijo. «Seguiremos tu liderazgo, pero debes saber esto. Si fallas, la galaxia arderá, y nadie... Eres un tonto, Zralius Bat. Podrías haber tenido todo, podrías haber gobernado». A mi lado Blake dio un paso adelante. Su mano en su arma se acabó. «Lyra, has perdido». La cara de Lyra se retorció de rabia y levantó su mano invocando una oleada de energía del núcleo de la nave, pero antes de que pudiera atacar, Zeta se movió con la velocidad del rayo, desarmando a su hermana. Con una precisión nacida de años en las sombras, las dos hermanas se enfrentaron en silencio, el peso de su historia compartida presionándola siempre. «Fuiste más fuerte que yo», dijo Zor suavemente. «Pero nunca entendiste qué es el poder real». Con eso desactivó el arma de Lyra y la arrojó a un lado. Lyra cayó de rodillas. Su arrogancia destrozó la rebelión. Había fracasado y la galaxia se salvó de la guerra que la habría consumido. Los días que siguieron fueron un torbellino de reconstrucción y reconciliación. Con la derrota de Lyra, el Imperio Arcano comenzó a sanar y la paz fue restaurada en la galaxia, el Alto Consejo Galáctico. Una vez fracturados, ahora se mantuvieron unidos. De cara a los desafíos que se avecinaban, Blake y Sarah se mantuvieron uno al lado del otro mientras la nueva era amanecía. Su vínculo era más fuerte que nunca. Habían desafiado las probabilidades, habían roto la tradición y forjado un futuro basado en la confianza y la comprensión, y mientras miraban hacia las estrellas, sabían que su viaje recién comenzaba juntos. Guiarían a la galaxia hacia una nueva era, una donde la verdadera fuerza no provendría del poder sino de la unidad.